Las cadenas me lastimaban mientras me arrastraban por los pasillos oscuros de la prisión. Mis gritos se mezclaban con las risas de los guardias asirios que me empujaban sin piedad. Yo, que una vez fui el poderoso rey de Judá, ahora era menos que un animal. Me habían puesto un gancho en la nariz como a una bestia y me llevaban encadenado lejos de mi tierra, lejos de mi trono, lejos de todo lo que conocía. El olor a muerte y podredumbre me golpeó cuando me tiraron dentro de la celda. Las antorchas hacían bailar sombras en las paredes y en ellas veía las caras de todos los que había matado, de todos los que había traicionado. ¿Dónde estaban ahora los dioses a los que había servido? ¿Dónde estaban los ídolos por los que había abandonado al Dios de mis padres? Tirado en el suelo frío y húmedo de esa celda en Babilonia, algo se rompió dentro de mí. No fue el miedo ni el dolor lo que me quebró. Fue darme cuenta, por primera vez, de todo el mal que había hecho. Vi mi vida entera pasar ante mis ojos, los altares paganos que construí, la sangre inocente que derramé, mi propio hijo sacrificado al fuego. Todo ese poder, toda esa maldad, ¿y para qué? Para terminar aquí, solo y abandonado. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Me arrodillé y con lágrimas en los ojos, clamé al único Dios verdadero, el Dios que había rechazado toda mi vida, Dios de mis padres. Grité entre sollozos: si todavía hay misericordia para mí, sálvame. De repente, la tierra comenzó a temblar. Las cadenas se soltaron de mis manos y cayeron al suelo. Una luz más brillante que el sol llenó mi celda, y sentí una presencia que no se parecía a nada que hubiera conocido en todos mis años practicando brujería. Era el Dios de Israel, y venía a rescatarme. Mi nombre es Manasés, y esta es mi historia. Mi historia está escrita en las páginas del segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 33, y también en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Las palabras allí escritas apenas alcanzan para describir la profundidad de mi caída y la inmensidad de la misericordia de Dios. Todo comenzó en el año 697 a.C., cuando apenas tenía 12 años. Era demasiado joven para comprender el peso de la corona que se posó sobre mi cabeza tras la muerte de mi padre, el gran rey Ezequías. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. El palacio estaba sumido en el luto, y el aire pesado con el aroma del incienso fúnebre. Los ancianos del reino me miraban con una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Cómo podría yo, un niño, mantener vivo el legado de mi padre? Ezequías había sido más que un rey. Fue un reformador, un hombre que se atrevió a desafiar siglos de tradición pagana para restaurar la verdadera adoración a Dios. Mi padre había heredado un reino dividido y corrupto. Los altares a Baal y Asera manchaban cada colina alta, y el mismo templo de Salomón se había convertido en un santuario de idolatría. Pero él tuvo el valor de cambiar todo eso. Rompió los pilares sagrados, derribó los altares paganos y restauró el templo a su antigua gloria. Bajo su reinado, la Pascua volvió a celebrarse con un esplendor que no se había visto desde los días de Salomón. El pueblo prosperó, y Judá experimentó un renacimiento espiritual sin precedentes. Incluso enfrentó al poderoso imperio asirio con nada más que su fe en Dios. Recuerdo las historias que me contaban sobre aquella noche milagrosa, cuando 185.000 soldados asirios fueron encontrados muertos fuera de las murallas de Jerusalén, derrotados por el ángel del Señor. Mi padre demostró que la verdadera fuerza de un rey no está en sus ejércitos o sus riquezas, sino en su fidelidad a Dios. Pero yo era diferente. Quizás fue el peso de vivir bajo la sombra de semejante gigante lo que me empujó en la dirección opuesta. O tal vez fueron los susurros venenosos de los consejeros que rodearon mi trono desde el primer día. Tu padre era demasiado radical, decían. El pueblo añora sus antiguos dioses. Un rey sabio sabe adaptarse a los tiempos. Y yo, en mi juventud e inseguridad, los escuché. No fue un cambio repentino. Como una enfermedad que comienza con síntomas leves, mi caída en la idolatría fue gradual pero constante. Primero fueron pequeñas concesiones. Permitir algunos altares en las afueras de la ciudad. Tolerar ciertas prácticas paganas en nombre de la paz social. Pero pronto, esas pequeñas concesiones se convirtieron en una avalancha de maldad.
Recuerdo la primera vez que participé en un ritual pagano. Era una noche sin luna, y el aire estaba cargado con el humo dulce del incienso a Baal. Los sacerdotes paganos prometían poder, conocimiento prohibido, placeres que ningún mortal había experimentado. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Y yo, sediento de gloria personal, me entregué por completo a esas promesas vacías. No solo reconstruí los altares que mi padre había destruido, los multipliqué. Donde él había puesto uno de los altares de Dios, yo puse 10 dedicados a los dioses extranjeros. Las colinas de Judá se llenaron de lugares altos donde se quemaba incienso a las estrellas y se consultaba a los muertos. El valle de Hinnom, que una vez había sido un lugar de pastoreo pacífico, se convirtió en un escenario de horror, donde los tambores resonaban día y noche para ahogar los gritos de los niños sacrificados. Pero el golpe más audaz, el que marcó el punto sin retorno, fue lo que hice en el mismo templo del Señor. Ese lugar sagrado, construido por Salomón y purificado por mi padre, lo profané de la peor manera posible. Instalé una imagen tallada de Asera, la coloqué justo donde debía estar el arca del pacto. Era como una bofetada directa al rostro de Dios, un desafío abierto a su autoridad. Los profetas intentaron advertirme. Hombres valientes como Isaías, que había aconsejado a mi padre, vinieron a confrontarme con palabras del Señor. Pero yo había endurecido mi corazón. Ordené que los persiguieran, que los encerraran, que los mataran. La tradición cuenta que Isaías fue aserrado por la mitad dentro de un tronco hueco. Todo por atreverse a proclamar la verdad. Y entonces llegó el momento que aún me persigue en pesadillas. Mi propio hijo, mi primogénito, lo ofrecí como sacrificio a Moloc. El valle de Hinnom se llenó ese día con el olor de la carne quemada y los gritos de un inocente. Los sacerdotes paganos me felicitaron por mi devoción, mientras yo me decía a mí mismo que esto me haría más poderoso, más temido, más respetado. Pero en realidad, cada acto de maldad solo me hacía más esclavo de la oscuridad que había elegido. Durante 55 años, el reinado más largo en la historia de Judá, mi gobierno fue como una sombra oscura sobre la tierra. Los sacerdotes del Señor fueron expulsados o asesinados. El templo se llenó de prostitución ritual y adivinación. La sangre corría por las calles de Jerusalén, como agua después de la lluvia. Cualquiera que se atreviera a mencionar el nombre de Dios o recordar las leyes de Moisés era silenciado inmediatamente. Pero la justicia divina no dormiría para siempre. El mismo imperio asirio que mi padre había resistido con la ayuda de Dios se convirtió en el instrumento de mi castigo. Sus ejércitos cayeron sobre Judá como una plaga de langostas. Sus carros de guerra llenaron nuestros valles. Sus arqueros oscurecieron nuestro cielo. Esta vez no hubo ángel que destruyera al ejército enemigo. Esta vez no hubo milagro de liberación. Los asirios entraron en Jerusalén, y yo, el gran rey que se creía más poderoso que el Dios de sus padres, fui capturado como un animal. Me pusieron un gancho en la nariz, me ataron con cadenas de bronce,
y me llevaron arrastrando hasta Babilonia. El viaje a Babilonia fue una procesión de humillación. Yo, que había caminado con orgullo por los pasillos de mármol del templo, ahora me arrastraba en el polvo detrás de los caballos asirios. Los mismos pueblos que antes me temían, ahora se burlaban al verme pasar encadenado. En la prisión de Babilonia, en la oscuridad más profunda, experimenté mi propia oscuridad interior. Me quedé solo con mis recuerdos, con los rostros de todos aquellos a quienes había hecho sufrir, con los gritos de los inocentes que había sacrificado. Fue allí, en ese pozo de desesperación, donde finalmente encontré la luz. O, mejor dicho, donde la luz me encontró a mí. Como un hijo pródigo que finalmente reconoce su locura, clamé al Dios de mis padres. Fue el grito desesperado de un hombre que finalmente ve la verdad de su propia maldad. Y entonces ocurrió lo imposible. El Dios al que había insultado, al que había desafiado, al que había intentado reemplazar con ídolos muertos, me respondió, no con un rayo de juicio, sino con un abrazo de misericordia. Las cadenas de mi corazón se rompieron antes que las cadenas de mis manos. Mi liberación y retorno a Jerusalén fueron un milagro que nadie pudo explicar. El mismo rey de Asiria, conocido por su crueldad, inexplicablemente decidió devolverme a mi trono. Pero cuando regresé, ya no era el mismo hombre. El Manasés que volvió a Jerusalén era un hombre quebrantado y reconstruido por la gracia de Dios. Lo primero que hice fue ordenar la destrucción de todos los ídolos y altares paganos. Limpié el templo, restauré el altar del Señor y ordené que todo Judá volviera a adorar únicamente a Dios. Pero el daño de 50 años de idolatría no se podía deshacer en un día. Las raíces del mal que había plantado eran profundas. Pero mi historia no es solo sobre el mal que hice. Es un testimonio del poder transformador de Dios. Es la prueba viviente de que no existe pecado demasiado grande para su misericordia, ni corazón demasiado oscuro para su luz. Si Dios pudo perdonar y transformar a alguien como yo, puede hacer lo mismo con cualquiera que se vuelva a Él, con un corazón verdaderamente arrepentido. En medio del polvo del campo, rodeado por el eco de los gritos enemigos y el estruendo de pasos que se acercaban como una tormenta, me encontraba solo. El cielo ardía con un sol inclemente, y la tierra temblaba bajo los pies de los 600 guerreros filisteos que venían decididos a destruir mi pueblo. No tenía escudo, no tenía espada, solo una vara de madera endurecida con una punta de hierro, una aguijada de bueyes, una herramienta de campesinos, un instrumento de trabajo. Pero en mis manos, esa mañana, se convertiría en el látigo de la justicia divina. No esperé refuerzos, no hice promesas. Solo escuché el susurro del Dios de Abraham en mi interior, y di el primer paso. Ellos se reían. Yo me lancé. Cada golpe era guiado por algo que no provenía de mí. Sí, ellos tenían armas de hierro y acero. Tenían la estrategia y superioridad numérica con sus ejércitos. Yo solo tenía fe, y la ira santa de quien no tolera ver a su pueblo esclavizado. Uno tras otro, cuando se enfrentaron a mí, cayeron. La arena bajo mis pies se tiñó de rojo. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Y cuando el último guerrero filisteo tocó el suelo, yo aún respiraba. No soy rey, ni profeta, ni soldado de oficio. Solo soy un hombre. Pero ese día, Dios me convirtió en un arma viviente para defender a su pueblo. Mi nombre es Samgar, hijo de Anat, y esta es mi historia. Mi historia, aunque breve en las páginas de las Escrituras, quedó escrita con fuego en la memoria de los cielos. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 31, y se menciona una vez más en el Cántico de Débora, en el capítulo 5, verso 6. Dos versos que esconden un río de batalla, de gloria y de intervención divina. En mis tiempos, Israel estaba en ruinas, y no por falta de tierra ni recursos,
sino por la pobreza del alma. La nación que una vez cruzó el Jordán con el arca del pacto, ahora vivía arrinconada, dividida, temerosa, humillada. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. No había rey, no había unidad, no había honra. Las ciudades estaban asoladas. Las caravanas de comerciantes ya no viajaban por los caminos, pues los ladrones se habían apoderado de ellos. La tierra que manaba leche y miel estaba cubierta por el polvo del abandono y la desesperanza. Los ancianos de las puertas, que antes impartían justicia, ahora se ocultaban. Las mujeres lloraban en silencio la pérdida de sus esposos e hijos. Los niños crecían sin esperanza, sin canciones, sin libertad. El corazón de Israel latía con miedo. Y peor aún, ya no clamábamos como antes. Nos habíamos acostumbrado al yugo, a la esclavitud disfrazada de rutina. El enemigo reinaba sin oposición. Los filisteos, expertos en guerra, dominaban nuestras aldeas, saqueaban nuestras cosechas y se llevaban nuestros hijos como esclavos. Su hierro brillaba más que nuestro valor. Tenían espadas, carros y estrategias. Nosotros solo teníamos miedo y pecado. Israel había vuelto su rostro hacia otros dioses, y nuestro Padre Celestial, en su justicia, nos entregó al quebranto. Pero fue en esa misma ruina, en medio de esa desesperanza, donde Dios volvió a mirar a su pueblo. No buscó en los palacios, no llamó a un príncipe, ni tocó la puerta de un guerrero de linaje. Buscó entre los campos, y me encontró a mí. Como te lo he dicho, mi nombre es Samgar, hijo de Anat. Algunos aún discuten sobre mis orígenes. Dicen que mi nombre no suena hebreo. Dicen que tal vez fui cananeo, que tal vez era un forastero, o incluso un mercenario. Los textos no lo aclaran con certeza. Lo que sí sé es que la voz del Dios de Israel ardía en mi corazón más fuerte que cualquier duda. Muchos me miraban como un simple jornalero. Mis ropas no eran de lino fino. No cargaba escudos ni comandaba ejércitos. Era un hombre del campo. Despertaba con el canto de los gallos y dormía con el murmullo del viento entre los olivos. Conocía los ciclos de la tierra, el peso del arado y el ritmo cansado de los bueyes. Nada en mi vida auguraba heroísmo, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Él mira el corazón. No fui criado para la guerra. Mi oficio era sencillo. Trabajaba la tierra. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su cenit, salía al campo con mis bueyes y en mis manos llevaba una vara larga, de casi 3 metros, con una punta de hierro, una aguijada. Con ella guiaba a los animales y rompía la tierra dura que se resistía a dar fruto. Era una herramienta humilde, sin gloria, así como yo. Pero ese día memorable, mientras arreaba a mis bueyes, vi el polvo en el horizonte. 600 filisteos avanzando como una tormenta de muerte. Ya no venían a negociar. Venían a tomar lo poco que nos quedaba y borrar el nombre de Israel de la tierra. No había tiempo para buscar un arma. No había tiempo para escapar. No había nadie más. Y entonces lo supe. Dios no me necesitaba con espada, porque Él ya tenía una. Me tenía a mí. El rugido de los filisteos se acercaba. Su formación era perfecta. Sus lanzas y espadas relucían al sol. Pero yo no retrocedí. Mis pies se afirmaron sobre la tierra que me vio nacer, la tierra que ellos querían tomar. Sentí el miedo, sí, como cualquier hombre lo sentiría, pero por encima del miedo sentí la presencia del Altísimo. Era como si la aguijada pesara menos, como si mi brazo tuviera la fuerza de muchos, y avancé. El primero de ellos cayó sin esperarlo, con un golpe certero en el cuello. Los otros vacilaron y pensaban: ¿quién será este loco que osaba enfrentarlos con una herramienta de campesino? Pero su duda fue su ruina. Giré, golpeé, me lancé. Uno por uno los derribé. El campo se convirtió en una danza de muerte. Yo giraba, esquivaba, atacaba. Ellos caían, gritaban, huían, pero no lo lograban. El polvo se mezclaba con la sangre, y la aguijada silbaba como un rayo con cada impacto. Hubo un momento en que me rodearon. Pensé que sería mi fin, pero sentí una fuerza venir sobre mí como una ráfaga. No era furia humana, era un fuego celestial. Era como si las manos de los antiguos jueces de Israel
se hubieran posado sobre mis hombros. Era el Espíritu de Dios. No era yo. No podía ser yo. Era Dios. Era su brazo extendido. Como cuando abrió el mar, como cuando cayó Jericó, así caían los filisteos ante mí. Lo que debía ser una masacre para los israelitas se convirtió en una leyenda. 600 filisteos murieron. Todos. Ninguno de ellos escapó. Cuando el silencio volvió al campo, solo yo permanecía en pie. Las aves aún no se atrevían a descender. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de reverencia. Había visto la gloria de Dios actuar a través de mí, un simple campesino, una herramienta sin lustre. La aguijada, cubierta de sangre, era el testimonio mudo de un milagro viviente. El pueblo no tardó en enterarse. Mi nombre, antes desconocido, se convirtió en susurro de esperanza. No me coronaron, no me levantaron estatuas, pero ya ellos sabían. Sabían que Dios, a pesar de todo, aún no había abandonado a Israel. Sin una tropa, sin estrategias militares, sin entrenamiento, logré lo que muchos ejércitos no habían podido: detener el avance filisteo. Por un tiempo hubo paz. Por un tiempo, las caravanas regresaron. Por un tiempo, los caminos volvieron a llenarse de vida. Pero más importante aún, por un tiempo, el pueblo volvió su rostro hacia el Dios de sus padres. Sí, sé que mi historia es muy corta. Sé que otros jueces y personajes tienen páginas enteras en el libro de Dios. Sansón con su fuerza, Débora con su sabiduría, Gedeón con sus señales. Pero yo tenía solo una escena, un momento y un propósito eterno. La aguijada no fue solo un arma, fue un mensaje. Fue la manera de Dios de gritar al mundo que no necesita espadas para vencer, que lo sencillo en sus manos es poderoso, como Moisés y su vara, como David y su honda, como un niño con 5 panes y 2 peces. Lo poco en las manos de Dios se multiplica y se convierte en abundancia, en victoria, en milagros poderosos. Yo no tenía título, ni linaje, ni ejército, pero tenía fe, y eso bastó. Apreciado oyente, no importa quién seas, ni de dónde vengas. Si tu corazón está dispuesto, Dios puede usarte. Si tus manos tiemblan, Él las fortalecerá. Si lo único que tienes es una herramienta de trabajo, Él puede convertirla en el instrumento para mostrar su gloria. Muchos siglos después, mi nombre aún permanece. No porque yo lo haya buscado, no porque el mundo me lo haya dado, sino porque el Dios de Israel decidió escribirlo en su libro. Fui un juez breve, sí, un rayo en medio de la tormenta. Pero incluso el relámpago más fugaz puede iluminar la noche más oscura. Mi legado no está en mi fuerza ni en mi hazaña. Está en lo que Dios puede hacer con alguien que se atreve a creerle. Si hoy escuchas mi historia, no lo hagas solo para admirar una batalla pasada. Hazlo para recordar que aún en los tiempos más oscuros, Dios puede levantar a alguien, a cualquiera que Él quiera. A ti, tal vez, para traer libertad, justicia y esperanza en tu tiempo. En mi caso fui agricultor que se convirtió en juez, un hombre que tomó lo que tenía en sus manos y vio la gloria de Dios manifestarse. Pero ahora es tu tiempo, tu oportunidad para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si estás escuchando estas palabras, es porque tu corazón se mantuvo encendido hasta el último instante, y eso nos alegra profundamente. Has recorrido con nosotros el camino de Sangar, un hombre sencillo que con una herramienta humilde y una fe inquebrantable fue usado por Dios para una hazaña extraordinaria. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias épicas de la Biblia. Si estuviste con nosotros hasta el final, escribe en la cajita de comentarios esta frase: yo también puedo ser usado por Dios para grandes cosas, y sabremos que eres un oyente fiel. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tu grupo de estudio bíblico, o con alguien que necesite recordar que Dios siempre nos da grandes lecciones, y para eso, usa lo pequeño para hacer cosas grandes y poderosas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te esperamos en nuestra próxima historia con más enseñanzas. Hasta la próxima. Bendiciones.